iniciamos una serie de pláticas, ¿verdad? De las bienaventuranzas. Y bueno, mi intención era poder terminarla el próximo domingo. Sin embargo, Dios es bueno y Dios le concede a usted y a mí poder escuchar el final de esta serie de pláticas de las bienaventuranzas en este día miércoles. Vamos a ver, ¿verdad?, el final de estas bienaventuranzas. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Yo sé que todos los que han escuchado estas pláticas desde el inicio, ¿verdad?, han estado recibiendo muchísima bendición, muchísimo aprendizaje, ¿verdad?, de parte de Dios. Y pues como todo, ¿verdad?, llega el cierre, llega el fin de estas serie de conferencias. Sin embargo, la palabra de Dios nunca pasa. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre y deseamos con todo nuestro corazón que, aunque hoy termine esta serie de pláticas, ¿verdad?, usted y yo podamos ponerlas en práctica todos los días de nuestra vida. Amén. Mateo capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la escritura. ¿Sí está conmigo? Amén. El día de hoy no lo vamos a poner. Sí, ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice así la escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué dicen?, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y desde la primera bienaventuranza que estuvimos estudiando, ¿verdad?, pudimos aprender y ver grandes cosas muy hermosas que Dios nos dice, ¿verdad?, en su palabra. Hemos dicho, ¿verdad?, que normalmente usted y yo nos vamos siempre a la segunda parte, que es la parte de la promesa. Sin embargo, es importante poder considerar la primera, ¿sí?, la primera parte, que por algo Dios la dejó escrito primero, ¿sí? Y antes de poder recibir la promesa, necesitamos nosotros poner en práctica tener algunas características para poder ser llamados bienaventurados. Sé perfectamente que todos y cada uno de los que estamos aquí buscamos el poder ser bienaventurados. Sé perfectamente que cada uno de los que estamos aquí buscamos poder entrar a la vida eterna. Y lo estuvimos viendo durante toda esta serie de pláticas. Hombres y mujeres a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que estuvieron interesados en la vida eterna, que estuvieron interesados en poder ser llamados bienaventurados. Y por esa razón Dios, ¿verdad?, comienza ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad?, y usted lo puede seguir leyendo. Dios les enseña a sus discípulos y les dice de qué manera, de qué forma podemos ser bienaventurados, y de qué manera y de qué forma podemos entrar en el reino de los cielos. Y esta es una enseñanza muy importante de parte de Jesús. Escúcheme bien, esta enseñanza la dejó escrita Jesús. No la enseñó nadie más, sino Jesús la enseñó a sus discípulos. Y en estos versículos, hermanos, en estas bienaventuranzas, escúcheme bien por favor, porque en estas bienaventuranzas se resume lo que significa ser salvo. Escúcheme bien, aquí en estas bienaventuranzas se resume lo que significa ser salvo. Aquí se resume lo que significa ser un verdadero cristiano. En estas bienaventuranzas se resume lo que significa amar y conocer a Dios en verdad. Si no ponemos en práctica esta palabra del Señor, y toda en general, hermanos, no podemos ser llamados verdaderos cristianos.
Y mire, hoy nos toca poder, ¿verdad?, mirar del versículo 9 al versículo 12, y dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Está ahí conmigo? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mire, yo creo que esto es algo que busca todo el mundo: paz. ¿Cierto o no? Todo el mundo hoy está interesado y está preocupado a su manera y a su forma, pero todos y cada uno de los seres humanos que vivimos aquí en el planeta Tierra tenemos interés en tener paz. ¿Cierto o no? ¿Cuántos desean tener paz? Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos poder ver un mundo en paz, podemos o deseamos tener un matrimonio en paz, una relación con los hermanos en paz, y todos de una u otra forma estamos en la búsqueda de la paz. Y mira, aquí el Señor Jesús habla y dice: bienaventurados los pacificadores, y habla precisamente de esos hombres que viven en paz, de esos hombres que han entendido lo que es la paz de Dios. Y podríamos definir, porque usted lo puede buscar en el diccionario secular, paz es todo lo contrario a la palabra guerra. ¿Sí? Es todo lo contrario, es lo opuesto. Y podemos hablar que paz nos da la idea de tranquilidad. Paz nos da la idea de sosiego, de reposo. Paz nos da la idea de felicidad. Y por eso es que todos de una u otra forma buscamos la paz. Da gloria a Dios por ello. Y vuelvo a repetirlo, esto es algo que todo el mundo busca tener. Desean tener paz con sus semejantes. Desean tener paz interior. ¿Cuántos han escuchado esto? Desean tener paz interior, porque el corazón del ser humano es lo que anhela, poder tener paz. Buscan tener una estabilidad emocional, buscan tener paz en esas emociones, buscan tener tranquilidad mental, y bueno, muchísimas cosas más. Y mire, lamentablemente cada uno de estos hombres y mujeres que hemos buscado la paz, que hemos estado interesados en la paz, nos hemos equivocado, hemos errado y hemos tratado de encontrar la paz con nuestras propias herramientas, con nuestros propios recursos, o dentro de nuestras propias ideas, bajo nuestros propios conceptos o medios. Y hemos tratado de encontrar la paz de esa manera. Sin embargo, la verdad, hermanos, es que ninguna forma, ningún medio habido y por haber podrá otorgarnos la paz que solamente Jesús nos puede dar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Podremos buscar donde sea, podemos pertenecer a cualquier club, a cualquier grupo, tratando de buscar paz. Podemos pertenecer a la congregación, podemos ir y venir a muchos lugares, podemos hablar y decir, podemos hacer muchas cosas, pero el único que va a poder poner paz en nuestro corazón es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y esto es algo que Dios diseñó desde el principio. ¿Por qué formó Dios al hombre? ¿Se acuerda ahí en Génesis? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál era el plan, el diseño de Dios? ¿Cuál era la idea de Dios al formar al hombre y a la mujer? Dios, hermanos, en su corazón tenía el deseo de poder, ¿verdad?, formar al hombre y a la mujer y ponerlos en un lugar muy especial, de tal forma y de tal manera que tanto el hombre como la mujer, hermanos, pudiesen vivir en paz. O sea que desde un principio la idea de Dios era poner paz en el corazón del ser humano. Usted y yo conocemos la historia, usted y yo conocemos, ¿verdad?, la historia del ser humano y del pecado. A través del pecado se rompió la paz que el ser humano, se perdió la paz que el ser humano tenía, dada por Dios. Escúchame bien, dada por Dios. ¿Quién solamente puede dar paz? Dios. Y el pecado vino y cortó, ¿verdad?, rompió, derribó esa paz que había en el corazón del hombre. Y ahora todos nosotros sabemos que usted y yo somos pecadores, y que con ese pecado en nuestro corazón, usted y yo no podemos tener paz. ¿Es así o no? No podemos tener paz. Pero mire, el diablo engañó, usted y yo conocemos, hemos leído la escritura, el diablo engañó a la mujer, engañó al hombre, y hizo que pecaran, ¿verdad? Bueno, lanzó ahí el anzuelo y bueno, ellos, ¿verdad?, voluntariamente tomaron su decisión. Y estos son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque de repente decimos, es que por la culpa de... No, son nuestras propias decisiones las que nos han llevado a cometer errores y faltas delante de Dios.
Y esto es interesante y tomarlo en cuenta. Pero dejamos un poquito a un lado esto, porque hay buenas noticias. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso apareció Jesús. Bendito el nombre de Jesús, porque a través del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ahora usted y yo podemos otra vez tener paz. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces vea qué hermoso es esto. Dios pone, ¿verdad?, al ser humano para poder vivir en esa paz, para poder tener esa paz, pero el pecado arruina todo esto. Pero aparece Jesucristo, una vez más el plan perfecto de Dios a través de su Hijo Jesús, para otorgarnos paz a usted y a mí. Y por eso estamos en esta noche, en este lugar, porque estamos en la búsqueda de paz. ¿Es así o no? ¿Cuántos necesitamos la paz? Yo necesito la paz, yo sé que usted también. Amén. Esa paz en el corazón. Necesitamos paz en el corazón. Necesitamos paz en la tierra. Necesitamos paz en la presencia de Dios. Amén. Y sabe, el único que puede otorgar estas tres cosas que acabo de mencionar es Jesucristo. Amén. ¿Por qué no hay paz en el hombre? ¿Por qué no hay paz? Ya mencionamos un poquito el pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay paz? Y mire, una vez que la paz se ha perdido, yo le dije que lo contrario a paz es guerra, ¿cierto o no? ¿Por qué no hay paz en el corazón del hombre? ¿Sabe una cosa? Usted va a decir, ay, ¿a poco sí? Sí, bíblicamente lo podemos ver. El hombre está en guerra con Dios. El hombre está en guerra con Dios, está en conflicto. Guerra nos habla de conflicto, guerra nos habla, de enfrentamiento. Pero mire, estaba viendo, ¿verdad?, esta palabra guerra, y nos habla de conflicto, nos habla de enfrentamiento de forma violenta. Ponga atención en esto, pongamos atención en esto, ¿sí? Guerra es un conflicto o un enfrentamiento de forma violenta, y normalmente se caracteriza por disputas, ¿verdad? Pueden ser económicas, pueden ser ideológicas, pueden ser territoriales, y bueno, podremos mencionar muchas cosas más. Por eso viene la guerra, por eso hay tantas guerras en el mundo entero, ¿sí? Una de las situaciones por las cuales viene la guerra es por el poder del oro negro, ¿cierto, no? Y todo el mundo está, ¿verdad?, perdón por la expresión, con tremendas uñotas con tal de obtener ese oro negro, y por eso es que hay muchos conflictos mundiales, ¿sí? Pero vea, hermanos, guerra nos habla de un conflicto y nos habla de un enfrentamiento. Y escúcheme bien, el pecado en el ser humano hace que el hombre esté en guerra con Dios, esté en conflicto con Dios. Y esto es importante poder entenderlo, ¿sí? En Mateo capítulo 12, versículo 30, si están notando, anótelo, y si quiere ir ahí rápido puede ir, si no lo vemos ahí en pantalla. Mateo capítulo 12, en el versículo 30, solamente vamos a ver ese versículo, y mire, escuche bien lo que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Escuche bien, otra vez la primera parte: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. No hay, hermanos, no hay una tercera opción. Hay dos opciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo? Una de dos, escoge tú. ¿Se acuerdan? Sí. Hay dos opciones nada más: o somos amigos de Dios, o estamos en paz con Dios, o somos enemigos de Dios y estamos en conflicto con Dios. No hay una opción tercera. No. Y dice ahí: el que no es conmigo, contra mí es. Sí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Y es importante notar esto, hermanos, hermanas, ¿sí? Es importante. Ahora, como hijos de Dios debemos tener paz, y también, escúcheme bien, ser portadores de la paz. Amén. Amén. Tenemos que tener paz y ser portadores de la paz. Hablando en el mundo secular, cada nación tiene su representante en otras naciones.
les llaman los embajadores, usted lo sabe, ¿verdad? Y normalmente ha habido muchos casos donde los embajadores que representan a cada país en esa nación donde están esas embajadas, ¿verdad? Hay algunos que cometen pues locuras, y hay algunos que hacen cosas terribles y dejan en mal a su nación. ¿Se ha escuchado casos así? Se han oído muchísimos casos, ¿sí? Muchísimos casos de estos. Y sabe una cosa, usted y yo no solamente debemos de experimentar y tener paz, sino que también tenemos que ser portadores de paz. Diga conmigo, tengo que ser portador de paz. Tenemos que ser portadores de la paz, hermanos. Esto es de suma importancia. Dios te escogió a ti y me escogió a mí con un propósito. ¿Sabes una cosa? La iglesia de Jesucristo hoy en día está más metida en sus asuntos personales que en conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted me podría dar una respuesta ahora? Llevo años pensando en mis asuntos, en mis situaciones personales, y se me ha olvidado. Estaba diciendo esto días atrás y dije, hay 3 cosas aquí importantes. Número 1, bueno, las otras 2 no las digo, nada más digo la primera, ¿no? Número 1, ¿quién es Dios para ti? Ahí se la dejo. ¿Quién es Dios para usted? De eso depende todo lo que usted haga. Hay muchos que están haciendo cosas que no son correctas, y eso me habla de que Dios no es importante para ellos. Aunque lo digas, aunque lo cantes, aunque se lo digas a quien tú gustes y mandes. ¿Quién es Dios para ti? De ahí depende lo que tú hagas. Porque si yo sé que Dios es santo, que Dios es mi Señor, que Dios es mi todo, entonces yo voy a ser santo, ¿verdad? Voy a darlo todo, voy a vivir en santidad. Tan fácil como eso. Y no necesitamos meternos en otros asuntos. Desde ahí se ve quién es Dios para ti y quién es Dios para mí. Mi forma de comportarme, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de tratar a los demás, eso habla quién es Dios para mí. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque como hijos de Dios debemos tener, número 1, paz, pero número 2, debemos de ser portadores de paz. Amén. Recuerda que para poder dar y ser instrumento en manos de Dios, ¿verdad? Y que muchos puedan conocer a Cristo, necesitamos nosotros conocer esa paz y ser pacificadores. Amén. Aquí lo dice la Escritura, ¿cierto o no? No podemos ser bienaventurados si no somos pacificadores. Mire, muchos desean tener paz, el mundo entero desea tener paz, ¿cierto o no? Los presidentes están en la búsqueda de paz. Los gobernadores de cada estado están en la búsqueda de paz. Todos deseamos poder tener paz, ¿sí? Y es tan grande el deseo de la gente, es tan grande el deseo de muchas personas, incluso de mucha gente que viene a la iglesia. Su deseo de tener paz es tan grande que, escúcheme bien, hermanos, prontamente se va a levantar un hombre. Muy pronto se va a levantar un hombre que va a prometer paz y va a convencer a mucha gente, va a convencer a la humanidad de que Él es la respuesta para tener paz. La Biblia lo llama el anticristo. Y pronto estamos, ¿verdad? O pronto veremos, ¿verdad? Esta situación. Se va a levantar un hombre y aún a los escogidos, aún a muchos que dicen ser cristianos, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque hay una hambre y una necesidad de paz. Pero esa paz la estamos buscando por nuestros propios medios, ¿sí? Y este hombre se va a levantar, es un hombre mentiroso, dice la Biblia, que lo único que va a hacer es engañar a la gente, y como siempre ha sido su tarea, va a tratar de desviar la atención de dar gloria a Jesucristo. Esa ha sido la función del diablo. Y sigue siendo la función del diablo. Amén. Necesitamos usted y yo ser esos pacificadores que dice aquí en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué dice, hermanos? ¿Sí lo tienen? Porque ellos serán llamados, ¿qué, hermanos? Vea,
¿Serán llamados hijos de Dios quiénes? ¿Los que se reúnen cada 8 días? ¿Los que dicen que son cristianos o tienen un texto en su camioneta, en su carro, en su bicicleta, en su motocicleta, en la puerta de su casa, en la ventana, o una playera de soy cristiano y qué, y bueno, no sé cuántas cosas? No, dice, serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Le digo que normalmente queremos ser nosotros, tomar la bendición, ¿sí? La promesa, yo quiero ser llamado hijo de Dios. Ok, entonces tengo que ser pacificador. Tengo que tener paz y vivir en paz y ser portador de paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los pacificadores, según sus propias ideas, conceptos, hermanos, según lo que ellos, ¿verdad? O lo que ellos hacen es contribuir nada más a más conflictos. Un pacificador o un hombre que busca la paz por sus propios medios, lo único que hace es traer más conflictos. Esa es la verdad, ¿sí? Y dentro de la iglesia hay mucha gente que en su afán por arreglar las cosas, por querer hacer las cosas a su manera, lo único que acarrean son más conflictos a la iglesia. Esa es la verdad, ¿sí? Por eso Dios ahora nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los pacificadores, según Dios, son una cosa diferente a lo que usted y yo creemos y pensamos, o a la imagen que nos hemos creado de ser hijos de Dios. Un pacificador, según la Biblia, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y todos estamos en esa búsqueda de paz, hermanos. Mundialmente hablando, seguimos con conflictos. Mire, en el año de 1945 surgieron las Naciones Unidas, ¿sí? La ONU. En el año de 1945. Y estamos en el 2020 y la pregunta es, ¿qué han arreglado? ¿Qué han arreglado? Absolutamente nada. Mire, tantos años desde que se creó, ¿verdad? A las Naciones Unidas, la ONU, y tienen unas instalaciones, usted y yo lo hemos podido constatar y ver, ¿sí? ¿Sí ha visto las instalaciones de la ONU? ¿Sí? Todo lo que conlleva esta organización, ¿sí? Y mire, ¿qué es lo que han logrado hasta ahora, hermanos? Y sabe, usted y yo estamos igual, hemos tenido años tratando de tener paz, y estamos en el 2020 y seguimos en la misma situación o peor aún. Amén, hermanos. Bienaventurados los pacificadores. Desde 1945 hasta este 2020 las naciones siguen en conflicto, los pueblos siguen en conflicto, hay injusticias, sigue habiendo injusticias, aunque se haya levantado esta organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y mire, usted y yo nos hemos esforzado una y otra vez, pero sabe, seguimos en conflicto. Todavía nuestro corazón está en conflicto. ¿Por qué? Porque no hemos hecho las cosas como Dios desea. Un verdadero pacificador, número uno, voy a mencionar 3 cosas. Un verdadero pacificador debe, número uno, entender lo que es la verdadera paz. Un verdadero pacificador debe entender lo que es la verdadera paz. ¿Está conmigo? Mientras no haya paz en el corazón del hombre, hermanos, no se podrá tener paz con nadie. Con nadie. Aunque te esfuerces, aunque yo me esfuerce. Mientras no haya paz, esa paz de Dios en mi corazón, no puedo tener paz con nadie. ¿Sí? ¿Habrá verdaderos pacificadores? ¿Habrá verdaderos pacificadores? O cambiamos la pregunta un poquito, ¿seremos verdaderos pacificadores? Y aquí cada uno de nosotros analizaremos nuestras vidas. Los verdaderos pacificadores, hermanos, son aquellos que son verdaderos hijos de Dios. No hablo de la gente que le gustan los cantos, no hablo de gente que asiste a las congregaciones, no hablo de gente que menciona la Biblia o que dice ser creyente. No. Un verdadero pacificador es aquel que está sometido totalmente a la voluntad de Dios a través de la palabra. Amén.
Otra vez, un verdadero pacificador es aquel que está sometido totalmente a la voluntad de Dios a través de la palabra. En la palabra de Dios podemos encontrar, ¿verdad? Pues una serie de ordenanzas que nos van a poder llevar a tener esa vida de paz que usted y yo estamos buscando. Y un verdadero pacificador sabe lo que significa la paz, ¿sí? Esa paz que solamente Dios puede dar. La paz según Dios, hermanos, mire, la paz según el hombre es ausencia de guerra. Amén. Ausencia de conflictos, ausencia de enfermedades. Para poder tener paz, ausencia de limitaciones económicas, ¿verdad? Y decimos, ahora sí tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy sano. Ahora sí tengo paz porque no estoy en conflicto con. Pero ¿sabe cuál es la verdadera paz según Dios? La verdadera paz según Dios no es ausencia de. La verdadera paz según Dios es presencia de Él en nosotros. ¿Sí lo escuchó? Amén. Pero como cristianos seguimos entendiendo mal el concepto de paz. Creemos que paz es ausencia de problemas con los demás y buscamos evitar, ahorita voy a mencionar eso, problemas con los demás, pero estamos equivocados, porque la verdadera paz que tú y yo necesitamos es presencia de Él en nosotros. Él es quien produce la paz en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria a Dios. La presencia de Dios en nosotros es lo que produce gozo, lo que produce alegría, hermanos. Aún en medio de las situaciones complicadas, ahora entendemos por qué Pablo, por qué Pedro, por qué los apóstoles, porque ellos decían, Señor, estamos gozosos, gócense en las tribulaciones, gócense aún en medio de los conflictos. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían perfectamente lo que era la paz de Dios. Y aún en medio de las situaciones difíciles, cosas de las cuales usted y yo no hemos enfrentado ni la más mínima parte. Y ellos eran hombres fieles, fueron hombres firmes, fueron hombres que confiaron en Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendían perfectamente lo que era la paz de Dios. Entendían perfectamente que en medio de esa situación quien estaba presente era Dios. Y eso les traía paz. ¿Recuerda a Pablo y a Silas? Cuando fueron ahí golpeados, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Se pusieron a cantar, se pusieron a alabar al Señor, porque entendían que la paz venía por la presencia de Dios en ese lugar. Y usted y yo sabemos lo que pasó. Ese lugar tembló y ¡pum!, las cadenas se rompieron. Amén. Pero usted y yo estamos buscando la paz de otra manera, ¿sí? De manera distinta. Si en el mundo la paz es ausencia de conflicto, en la Biblia la paz significa presencia de Dios. Amén. Y la paz verdaderamente pura la podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces, número uno, un verdadero pacificador debe entender lo que es la verdadera paz. Número dos, un verdadero pacificador debe entender que la paz viene después de un conflicto. Amén. Un verdadero pacificador debe entender que la paz viene después de un conflicto. Esto es interesante. Sí, esto es importante. La Biblia dice que nos enfrentaremos a situaciones complicadas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. Y después más adelante él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Quién es nuestra paz? Jesús es nuestra paz. Y tenemos que entender, si queremos ser verdaderos pacificadores, debemos de entender que la paz viene después de un conflicto. ¿A quién le gusta entrar en conflicto? Nadie levantó la mano. ¿Estoy de acuerdo con usted? A ninguno nos gusta entrar en conflictos. A ninguno nos gusta tener situaciones difíciles. Pero ¿sabe una cosa? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Amén. Alaba el nombre del Señor. Un verdadero pacificador debe entender que la paz viene después de un conflicto. Hay muchos que aparentemente desean tener paz en su corazón con su prójimo y dicen, bueno, pues ya no voy a decir nada. Ya, mire, ya no voy a decir nada porque quiero tener paz con él o con ella o con ellos, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que lo único que están haciendo con esa actitud de guardar silencio es tratar de tener una tregua con los demás. Escúchame bien, tratar de tener tregua con esa persona. Pero la verdad es que están evadiendo la situación. ¿Está conmigo? Estamos evadiendo la situación. En nuestro concepto equivocado de la búsqueda de paz, lo que hacemos es, ya no le voy a decir nada, ya guardo silencio, ¿verdad? Y eso, hermanos, de decir que ya no voy a decir nada, no, ya no voy a hablar, ¿sabe por qué lo decimos? Porque la verdad es que si nos ponemos a hablar, se arma la guerra. Esa es la verdad. Y por eso decimos, no digas nada, mejor ya no hay que decir nada. Nos concretamos con ir y estás evadiendo la situación. No eres un verdadero pacificador, no eres un verdadero hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta que hemos leído las bienaventuranzas nada más así por leerlas y no las hemos entendido del todo? ¿Sí? Y hay muchos cristianos que viven así, ¿sí? Viven así. Y saben una cosa, dicen, no voy a hablar nada, ya no voy a decir nada, pero no hay paz en el corazón, porque el Espíritu Santo de Dios, que es genuino y verdadero, dicta a tu corazón y a mi corazón que algo nos hace falta. Amén. Cuando vengas a la casa de Dios y traigas tu ofrenda, y te acuerdas, entonces, ¿se acuerdan? Ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Eso es lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Y hay falta de paz en el corazón. Es una paz ficticia la que demuestran. Y esto está actual en la vida de la iglesia, ¿sí? La gente anda fluctuando en su vida espiritual y es exactamente igual. ¿Sabe por qué? Porque no quieren enfrentar la situación y buscan opciones. Buscamos opciones. La palabra de Dios me dice que debo de hacer esto y yo quiero buscar una opción diferente a la que la palabra de Dios me está mostrando. Quiero buscar una alternativa distinta. ¿Y sabe para qué? Para evadir mi verdadera situación de pecado. Y esto es terrible, hermanos. Esto es verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque sabe que si tocan ese punto en particular, ¿sí? Comienzan a hablar de ese tema en particular, va a haber conflicto. Por eso decimos, mejor me quedo callado. Pero cuidado con que se toque ese tema, porque cuando se toque ese tema, hablo, y en el momento en el cual hablo, como no soy pacificador, se arma la guerra. Aunque usted no lo crea, esto está en la iglesia actual, en muchos corazones, ¿sí? Que dicen amar, que dicen cantar, que dicen... Y yo alabo el nombre del Señor porque Dios nos habla de su corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que confrontar el pecado para poder tener verdadera paz. No puede ser posible que tratemos de cubrir la falta, que tratemos de cubrir el pecado y no le digas a nadie, mira, no decimos nada. No vas a poder obtener paz de esa manera. La paz de Dios nunca va a llegar a tu corazón y a mi corazón cuando estemos ocultando cosas que no son correctas, cuando estemos haciendo cosas que no son correctas, hermanos. Muchos no quieren confrontar la situación porque simplemente no quieren tener problemas. Hay mucha gente que tiene miedo a los problemas. Tiene miedo a enfrentar esa situación y dice, no, es que para evitar problemas mejor ya no digo nada. Eso es cobardía. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén.
Necesitamos afrontar el pecado, afrontar esa situación. Hermanos, la primera bienaventuranza, ¿cuál es? Ahí en Mateo 5, a ver, ya la estuvimos viendo. A ver, fuerte, fuerte. Híjole, se me hace que no se las grabaron, vamos a tener que volver a empezar. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es un pobre en espíritu? Aquel que tiene necesidad, aquel que sabe que necesita de Dios, ¿verdad que sí? Ya llegamos a la bienaventuranza en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Pero si hemos pasado por alto la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, hermano, no podemos avanzar. No se puede avanzar así. Tenemos que confrontar el pecado. Tenemos que enfrentarnos. Ya deja de estar dándole vueltas. Haz lo que tienes que hacer ya. Hagamos lo que tenemos que hacer ya, lo que sabemos que tenemos que hacer, porque Dios dice que si queremos ser bienaventurados, entonces necesitamos ser pacificadores, vivir en paz. Gloria a Dios. Y sabe, muchos le tienen miedo al conflicto. Hay muchos problemas en casas, hay muchos problemas familiares, hay muchos problemas en la iglesia porque hemos querido evitar la confrontación. Por temor, por miedo, por vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y un verdadero pacificador sabe que la verdadera paz viene después del conflicto. Amén. Y al decir conflicto no es que, órale, ya como nos toque. No. Al decir conflicto es que tienes que afrontar esa situación. Tenemos que afrontar esa situación. Hay mucha gente que vive en su corazón con cosas guardadas. Y sabe, hermanos, de verdad, hoy lo digo con todo mi corazón, no nos engañemos. Tú puedes estar levantando aquí las manos, podemos estar levantando las manos y cantar y tener una serie de cosas ocultas en tu corazón. No lo estoy diciendo yo, léelo en la Biblia. No me quieres creer a mí, no me creas, léelo en la Biblia, pero tu adoración ni siquiera al techo llega. No te engañes, no te engañes. Estás perdiendo el tiempo nada más. Y sabes, en estos tiempos no podemos darnos el lujo de estar perdiendo el tiempo aquí, hermanos. ¿Sí? Alaba el nombre del Señor. Bienaventurados los pacificadores. Sonríale a su vecino que tiene a un lado. Hágale ojitos. Ahora ya no vamos a decir sonríale, ahora hágale ojitos. Ojitos santos, no ojitos coquetos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo capítulo 10, versículo 34. Vamos a ir, por favor. Gloria a Dios. Estas son palabras de Jesús. Cuando lo esté ahí, dé un fuerte gloria a Dios. Dice así la Escritura: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ay, hermano, a ver, ya nos estamos contradiciendo. No. La paz a la cual se refiere aquí, ¿verdad? Es una paz que el hombre trataba de analizar o trataba de entender. Jesús está refiriendo a una paz distinta a la que Él puede dar. Por eso dijo, ¿verdad? Yo no doy la paz como el mundo la da. Amén. Y aquí, ¿verdad? Está hablando de todos aquellos, y seguramente usted ya pasó por esto o está pasando por esto, ¿verdad? Cuando usted y yo reconocimos a Jesús en nuestro corazón, los primeros en tener conflicto con nosotros fueron nuestros familiares. Entramos en conflicto, ¿sí o no? Entramos en conflicto porque el papá me dijo: te voy a desheredar porque te volviste aleluyo. Y olvídate de la herencia para mis nietos porque, ¿verdad?, eres traicionero. Hay una palabra, mi hermana Carmen, no sé si está mi hermana Carmen por ahí, le dije una palabra, ¿sí? Cuando conocieron de Cristo, se me fue, pero me dio una palabra muy graciosa, ¿no?, por ahí. Y los primeros que tuvieron conflicto, o con los que tuvimos conflicto, fue con Dios.
con los familiares. Con los familiares, ¿sí? Fueron los primeros, pero mire, con el paso del tiempo, Dios ha estado poniendo paz en tu corazón. ¿Cierto o no? Pero ¿sabe? Yo me encuentro con mucha gente que ha iniciado siendo cristiano y después dice, ya no, es que mi mamá pues como que está enojada, mi papá como que está enojado, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Mis hermanos pues ya me dejaron de hablar y teníamos un negocio entre hermanos y ya me sacaron del negocio. Hermanos, el verdadero pacificador entiende que la paz viene después del conflicto. Y tú te enfrentas y eres fiel y te paras firme en tu convicción de quién es Cristo para ti, y entonces vas a recibir honra porque tú estás honrando a Dios. ¿Sabe por qué los chicos, los chavos, las chavas en la escuela no hablan de Dios? Les da pena, les da vergüenza. Porque saben que ahora con este ¿verdad? Concepto de bullying, saben que les van a hacer un bullying por ser cristianos. Por eso tratamos de ser como nuestros compañeros, nuestros amigos de salón, nuestros amigos de la calle, para que no me hagan bullying. Pero sabes, si quieres tener paz con Dios, necesitas ser fiel en tu forma de hablar, de vestirte, de actuar, de ser, y demostrar sin miedo alguno que eres hijo de Dios. Que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Y te van a hacer bullying, ¿sí? Te van a dejar de hablar, te van a sacar de sus amigos, ¿sí? Ya no te van a invitar, claro que ya no te van a invitar, pero sabes una cosa, después del conflicto viene la paz. La paz que solamente Dios puede dar. Amén. En el trabajo somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Nada más nosotros y Dios sabemos que somos cristianos, ¿sí? En la empresa. ¿Por qué? Porque, híjole, si mi jefe sabe que soy cristiano, me va a bajar de puesto, me va a cargar la mano, y verdad, y soy manso pero no menso, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Y no dice así la escritura, ¿no? Y tenemos temor. Pero sabes que cuando tú confiesas que eres verdadero cristiano y con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, tu trabajo habla de que eres un verdadero hijo de Dios. Y te van a hacer burla, te van a decir el santo, la santa, ¿verdad? Te van a decir, ahí viene el santísimo, no sé cómo te digan, ¿verdad? Ahí en la empresa. Pero tienes que saber, porque un verdadero pacificador sabe que después de la tempestad viene la paz de Dios. Que la paz de Dios viene únicamente a través del conflicto. Amén. Híjole, es que, hermanos, es difícil de poder hacer esto. Sí, claro, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, pero cuando dejamos que Dios tome control, hermanos, las cosas se tornan diferentes. Amén. Muchos tienen miedo de confrontar, ¿sí? Porque no quieren tener problemas. No, yo mejor así. Hay conflictos dentro de la congregación entre hermanos y dicen, no digo nada, ya mejor así de lejecitos para evitar el problema. Así jamás vas a poder tener la verdadera paz que solamente Dios puede dar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No me creas a mí, créele a la Biblia. Y si tú amas a Dios, yo te dije quién es Dios para ti, entonces comienza a hacer lo que Dios está pidiendo de ti. No lo que el pastor está pidiendo de ti, lo que Dios está pidiendo de ti. Amén, hermanos. Sí. Bienaventurados los pacificadores. Gloria a Dios. Otros ojitos. Número 3. Ya vimos número 1, un pacificador, ¿sabe qué? ¿Cuál fue el número 1? Lo que es la verdadera paz. Número 2, entender que la paz viene después del conflicto. ¿Sí? ¿Da gloria a Dios? Número 3, un verdadero pacificador sabe que la verdadera paz viene cuando la verdad prevalece. Amén. Un verdadero pacificador tiene paz y viene a su vida paz cuando la verdad es su base.
Cuando la verdad está por delante. En los tiempos de consejería, normalmente siempre me gusta escuchar las dos partes, porque una parte, ¿verdad? Siempre, esto es siempre, aunque seamos o queramos ser muy honestos, siempre hablamos lo que nos conviene. Y nunca dejamos hablar a la otra parte, o nunca queremos escuchar a la otra parte. Y cuando yo he dicho, ¿me dejas hablar con la otra parte? Y la persona me dice, no, entiendo perfectamente que es un mentiroso o una mentirosa. Porque entonces tendría que dejar hablar a la otra parte. Cuando tú y yo estamos hablando y hablamos detrás de la persona sin darle la oportunidad a que ellos digan, con la verdad, nuestra base o nuestro fundamento no es la verdad. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. La verdadera paz, escúchame bien, la paz de Dios viene cuando nuestro fundamento es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Cuando pensemos lo mismo, escúcheme bien, como iglesia, cuando usted y yo sintamos lo mismo como iglesia, la verdadera paz vendrá a nuestros corazones. Amén. Cuando usted y yo sintamos lo mismo y pensemos lo mismo en relación a la palabra, en relación a la verdad, hermanos, nuestras reuniones serían diferentes, nuestras reuniones serían distintas. Pero aquel que entra en conflicto con el hermano, con la palabra, hermanos, cuando escucha la palabra, entra en conflicto con la palabra, no está de acuerdo con lo que dice la Escritura, está enojado por esto, lo único que está haciendo es evadir. Está haciendo eso, evadir, para no entrar en conflictos. Es por eso que no se comprometen con la verdad. Hay mucha gente que no se compromete con la verdad. Dice, no, mejor así. ¿Por qué? Porque sé que si voy a la verdad de Dios me va a descubrir, me va a exhibir, y por eso no quiero. Y por eso digo, no, mejor no digo, mejor de lejos. Qué terrible, ¿sí? El que combate el error, hermanos, el que está dispuesto a dejarlo todo, a dejar lo que no es correcto, el que está dispuesto a corregir y a ser humilde, a ser corregido, el que está dispuesto a arreglar lo que no es correcto en su vida, esa persona, ese hombre, esa mujer es un pacificador. Amén. Pues al hacer lo correcto, mire, no da problemas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No trae conflicto. Cuando hace lo correcto, no da problemas y no trae conflicto. Cuando no hace lo correcto, cuando está haciendo lo incorrecto y se mueve conforme él o ella creen, dan muchos problemas y traen muchos conflictos. Pero un verdadero pacificador, un verdadero hijo de Dios, entra a la verdad de la palabra y se ajusta a la verdad de la palabra, y ese hombre o esa mujer no da problema, no trae conflictos. Al contrario, son portadores de la paz. Son portadores de la paz. Amén. Se escucha, oye, es que fulano, y un portador de la paz dice, ora por él y vamos a seguir echando ganas. El que entra en conflicto actúa de diferente manera, pero eso lo vemos después. ¿Estaremos trayendo paz, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Estaremos siendo usted y yo pacificadores? No queremos hablar de la verdad, ¿verdad? Solo queremos hablar sobre lo que podemos arreglar. Si yo tengo un problema con el hermano Bocina que está ahí, entonces yo le digo, hermano Bocina, pues vamos a hablar, ¿verdad? Pero no vamos a tocar este punto, porque sé perfectamente que si tocamos este punto no vamos a llegar a nada. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en esto. Esto no lo toco, esto ya lo olvidé, entre comillas, porque estoy tratando de buscar la paz con el hermano Bocina, pero cuando estoy ocultando cosas que no son correctas, no puedo entrar en paz con el hermano Bocina ni con el hermano
teclado, ni con la hermana batería. No puedo tener paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente trato de arreglar lo que sé que puedo arreglar, pero me da miedo enfrentar lo que sé que me va a costar mucho trabajo y voy a decir, no, es que eso no. Y por eso evado. Y por eso me rodeo. ¿Sí? Y por eso no hablo verdad. Porque cuando hablo verdad, la verdad saca a la luz todo. Y la verdad me ayuda a poder ser un verdadero hijo de Dios. Claro que sí. Un verdadero hijo de Dios. No queremos hablar la verdad. Mire, los judíos, hermanos, no recibieron a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué los judíos no recibieron a Jesús? Mire, yo sé que usted y yo ya lo sabemos. Los judíos no recibieron a Jesús porque ellos esperaban tener paz de una manera diferente. Amén. Ellos esperaban tener paz de una manera distinta, como ellos creían o pensaban. Y ¿sabe? Fue todo lo contrario. Despreciaron a Jesús, despreciaron la verdad, entraron en conflicto con Jesús y con sus enseñanzas a tal grado de crucificarle. Usted y yo lo sabemos. Porque ellos esperaban la paz de otra manera distinta. Y mire, los judíos estaban en conflicto y yo creo, hermanos, que aquí, espero no nos identifiquemos, pero si nos identificamos, pidamosle ayuda a Dios para poder ser mejores. Pero mire, los judíos estaban en conflicto con los romanos, con los griegos, ¿sí? Con los que no eran, con los gentiles, ¿sí? Con los samaritanos. Vea, los judíos, los que se creían hijos de Dios, los que esperaban paz, tenían conflicto con todo el mundo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Con los romanos, ¿por qué? Porque estaban bajo el yugo de los romanos. Con los griegos, porque habían cambiado su estilo de aprendizaje, los habían helenizado por completo, ¿sí? Con los samaritanos, ¿por qué? Porque los samaritanos decían que Dios, ¿verdad?, se iba a adorar de una manera y los judíos decían que se tenía que adorar de esta otra manera. Con los gentiles, ¿por qué? Porque ellos no eran parte del pueblo. Nosotros somos los meros, de sangre pura. Con todos tenían problemas los judíos, porque ellos esperaban tener paz de una manera diferente, de una manera distinta. Y cuando vino Jesús a mostrarles la verdad, a mostrarles la paz, lo que hicieron ellos fue rechazarlo. Hoy en día estamos absolutamente igual, exactamente igual. Tenemos problemas con el hermano romano, con el hermano griego, con el hermano samaritano, con el hermano gentil. Tenemos problemas con todos, y aunque no lo decimos, porque hemos hecho, ¿verdad?, el propósito de no decir nada, mejor lo guardo. Tú y yo, Padre, tú y yo, la verdad es que no tienes paz en tu corazón. La paz que dices tener es ficticia. La paz que digo tener es ficticia. ¿Por qué? Porque tengo situaciones con todo el mundo. Y aunque Jesús viene y nos muestra su palabra, también a Jesús lo rechazamos. Porque tú y yo creemos que la paz va a venir de otra forma, o de la forma que tú y yo creemos. Qué terrible, qué triste situación, hermanos. Sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Buscamos la paz a nuestra manera, y por eso entramos en conflicto con todos. Sí. Yo sé que usted y yo estamos aquí porque queremos tener paz. Yo quiero tener paz. Y no paz ficticia, yo quiero tener verdadera paz. La paz, hermanos, prevalece si está fundada en la verdad. Amén. La paz prevalece si está fundamentada o fundada en la verdad, hermanos. Y mire, también quiero decirle que la paz tiene muchos enemigos.
la paz tiene muchos enemigos y el primero de ellos es el diablo. El diablo siempre quiere robar nuestra paz. Y por eso, en medio de cualquier detalle, de cualquier situación, aunque tú y yo no lo veamos, el que está detrás de eso es el diablo robándote tu paz y robándome mi paz. Y es el primer enemigo. Y sabe, muchas veces ha robado nuestra paz. Es más, podría yo decir que ahora mismo nuestra paz ha sido robada, aún hasta este día, por el enemigo. No tengo paz. Estoy esforzándome y voy a la iglesia y digo, ay Señor, pues voy a ir a buscarte, pero no tengo paz. No tengo paz. Y depende de ti y depende de mí arrebatar eso, porque eso nos lo dio Dios. Amén, hermanos. Otro enemigo de la paz es nuestro yo, nuestra carne, mi yo interior, mi egoísmo. Eso me roba la paz, porque yo quiero ser primero. Esa es la verdad. Mi yo me dice que yo soy primero, que yo voy en medio, que yo voy al final. Y mi yo no deja meter a nadie en la fila, en la hilera, porque mi yo quiere todo para mí. Y mi yo, hermanos, es un robón de la paz. Roba nuestra paz. Amén. Y otra cosa que usted y yo sabemos, lo que roba nuestra paz es el pecado. El pecado roba la paz. Cuando tú y yo no hacemos cosas que son agradables a Dios, el Señor, ¿verdad?, nos dicta en nuestro corazón que estamos equivocados y persistimos en eso, y si no nos arrepentimos, hermanos, el pecado roba nuestra paz. Hay mucha gente que está triste, que está desanimada. ¿Por qué? Por el pecado. Y yo le dije hace un momento, la culpa no es de nadie, la culpa es nuestra, por nuestras propias decisiones. Amén, hermanos. Pero mire, cuando el pecado es confrontado, comenzamos a construir el camino para la paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado es confrontado y comenzamos a construir ese camino para la paz. Recuerda que necesitamos reconocer que somos pobres en espíritu, llorar por nuestra condición, arrepentirnos, ser mansos. Después buscamos su palabra, tenemos hambre y sed de justicia, somos misericordiosos, y todo esto comienza a tomar forma y tenemos un corazón limpio y llegamos hasta esta bienaventuranza de ser pacificadores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en los próximos 5 o 10 minutos vamos a concluir con esta enseñanza de las bienaventuranzas, porque vea lo que sigue. Vamos a leer el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué dice? Serán llamados hijos de Dios. Y vea lo que sigue. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Escúcheme bien. Los verdaderos pacificadores serán perseguidos. Los verdaderos pacificadores, los verdaderos bienaventurados, y aquí voy a encerrar, ¿verdad?, estas 8 bienaventuranzas. Los verdaderos bienaventurados, los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. ¿Sabe por qué? Es que son bien exagerados. Es que son bien religiosos. Van a ser perseguidos por aquellos que dicen, son bien exagerados. ¿Sí? Por aquellos que no disponen su corazón a ser moldeados. ¿Sabe por qué? Por causa de la justicia. Porque un verdadero pacificador está parado en la verdad y habla la verdad, y por hablar la verdad los demás se enojan y pum, 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 pum. ¿Está usted dispuesto a eso? No a pum, 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 no. Porque para eso estamos bien dispuestos. ¿Estaremos dispuestos a sufrir las consecuencias de ser verdaderos pacificadores?
Porque aquí lo dice, serán perseguidos por causa de la justicia. Dijimos que la paz es justicia y el pecado es injusticia, ¿cierto o no? Sí. Pero aunque padezcas persecución, vendrá una recompensa, hermanos. El rechazo que vas a sufrir es porque tu paz es verdadera paz. Gloria a Dios. No es una paz de apariencia, no es una paz aparente. No, porque no estás tratando de evadir por tener temor al conflicto o al problema, sino que estás hablando la verdad de la palabra. Y yo dije días atrás en estas bienaventuranzas, ¿verdad? Cada uno quiere tener su propia verdad, pero ni tu verdad ni mi verdad entran aquí. Lo único que nos va a guiar a la presencia de Dios es la verdad de la palabra, la verdad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, hermanos. Un verdadero pacificador habla la verdad tratando de llegar a un acuerdo, tratando, ¿verdad?, de llegar a esa verdadera paz. No hacer un acuerdo ficticio o nada más en lo que me conviene, no, es totalmente, ¿sí? Estas cosas no las toques. No, un verdadero pacificador toca todas esas cosas sin temor, porque está dispuesto a ser moldeado por Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando estás dispuesto a enfrentarlas, cuando estás dispuesto a enfrentar esas cosas, hermanos, lo que sigue es el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y escuchen, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Esta es una característica, ¿verdad?, de lo que padece un verdadero hombre misericordioso, un verdadero hombre pacificador, un verdadero bienaventurado. ¿Sí? Comienza a recibir críticas, comienza a recibir mentiras. Y yo le dije hace un momento, ¿verdad?, se hablan mentiras a espaldas cuando no está la persona presente, y eso es un acto de cobardía total. Yo tengo ese concepto. Hay mucha gente cobarde que habla a espaldas nuestras, a espaldas de los hermanos, a espaldas de muchos que se están esforzando. Es un acto cobarde, porque no tienes el valor de enfrentar a la persona y decirle cara a cara y decirle, ¿sabes qué? Yo vi esto. Quizás solamente sea un malentendido, pero tú hiciste un juicio total y se te hizo fácil poder hablar de una persona que verdaderamente está parada en la verdad. Y eso atrae juicio a tu vida. Lo dice la Escritura. Esto es algo muy serio, hermanos. ¿Sí? Por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero mire, una vez más escucho la palabra antes de esto, ¿verdad? De esta palabra que os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el versículo 11, después del número 11, dice bienaventurados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Muy dichosos, muy felices, pronto serán felicitados, pronto serán recompensados. A eso se refiere esa palabra bienaventurado. Versículo 12, y con esto concluimos esta serie de pláticas. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En la tierra no, en la tierra vamos a sufrir consecuencias negativas, pero en los cielos nuestro galardón, vuestro galardón es grande. Escuche, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ánimo, porque no eres el único. Ánimo, porque a los profetas que fueron antes de vosotros les hicieron eso y más. Así que, si tú y yo somos verdaderos hombres y mujeres bienaventurados, entonces nuestro galardón será grande en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Yo le dije al principio, yo había leído las bienaventuranzas no sé cuántas veces, pero a partir de este tiempo
nos hemos metido a estudiar más a profundidad, Dios ha abierto mis ojos de muchas cosas que aparentemente estaban bien hechas y que no era cierto, que no era correcto. Y alabo y glorifico el nombre del Señor, porque ese tema de las bienaventuranzas llega en el momento preciso. Amén. En el momento donde estamos en la recta final y donde podemos escuchar que podemos ser llamados bienaventurados. Voy a invitar a que vaya conmigo al versículo 1, Mateo capítulo 5, y voy a invitar que podamos leerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo capítulo 5, verso 1 al verso 12. Dice así la escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cierra sus ojos.